Buenos días alumnos, espero se encuentren bien. El tema que vamos a ver hoy, como ya saben, tenemos el área de geografía y el tema que vamos a ver hoy se llama las inmigraciones en la Patagonia. Les voy a ir pidiendo que vayan colocando la fecha de hoy, más el área y el tema yo lo voy a ir colocando acá. Bien, entonces la fecha de hoy, que sería 8 del 12 del 2020, el área de geografía y la temática de hoy son las inmigraciones en la Patagonia. Bien, para hablar sobre la temática primero tenemos que saber y tener en cuenta dónde está ubicada la Patagonia. Bien, la Patagonia se encuentra ubicada en el extremo sur del continente americano, abarcando las provincias australes de Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. También comprende lo que sería la Antártida e islas del Atlántico Sur. Esta región posee características muy particulares que la diferencian de las demás regiones. También cabe resaltar que ocupa una pequeña porción de las provincias de La Pampa, Mendoza y de Buenos Aires. Bien, para hablar de las inmigraciones en la Patagonia, primeramente tenemos que saber qué son las migraciones, porque dentro de las migraciones tenemos lo que serían las inmigraciones y las emigraciones. Bien, las migraciones son los desplazamientos que realizan las personas con el fin de trasladarse a un lugar de manera permanente. Dentro de estas inmigraciones tenemos lo que serían las emigraciones y las inmigraciones. Las emigraciones son los desplazamientos que realizan las personas. Por ejemplo, cuando un habitante del país, por ejemplo de Argentina, se traslada a otro país, como por ejemplo podría ser Ecuador, se traslada de manera permanente, ya sea por cuestiones laborales o por otras. Y las inmigraciones, por lo contrario, es cuando habitantes de otros países vienen a radicarse en el nuestro, por ejemplo. Es decir, cuando las personas llegan, por ejemplo, a nuestro país a radicarse de manera permanente, es decir, a instalarse de manera permanente. Bien, en este caso, como dice la temática, nosotros vamos a hablar de las inmigraciones de la Patagonia. La inmigración constituye un complejo fenómeno social, tanto por sus causas, por sus consecuencias, su origen y el destino de sus habitantes, así como los desafíos que plantea para las sociedades de donde estos provienen, como para las sociedades en donde van a instalarse. No se caracteriza por generar indiferencia, por el contrario, constituye un terreno de intenso debate, tanto político, social, económico e ideológico, considerado por los medios de comunicación y de tratamiento político. Es decir, que es un tema a tratar en la política. Si nos remontamos un poquito al pasado, tenemos que tener en cuenta las condiciones de Argentina después del año 1880, por ejemplo. Hubo una pacificación intensa, que quiere decir una pacificación política intensa, perdón. ¿Qué quiere decir esto? Pacificación política quiere decir aquella acción para lograr la paz en un conflicto, por ejemplo. Luego tenemos el crecimiento económico, las transformaciones en la estructura de
de la estructura institucional del país, impulsadas por el gobierno de Julio Argentino Roca. Si bien han existido a mediados del siglo XIX un contexto internacional y nacional que favoreció a los procesos migratorios, los inmigrantes no respondieron mecánicamente a estos estímulos externos. Tomaron la decisión de expatriarse y después de evaluar la información con lo que estos contaban, eligiendo distintos lugares en vez de otros y considerando que habitantes, es decir, ellos se organizaban que miembros del grupo familiar migrarían hacia otro país y cuáles quedarían en el país de origen. Desde esta perspectiva fueron diversas las vías por las cuales los emigrantes potenciales obtenían información o noticias de las posibilidades que ofrecían los eventuales países de destino. Por un lado, la información que proporcionaban los agentes de gobierno, las compañías de colonización o las compañías de navegación y aquellas que les brindaban los emigrantes que tenían relaciones con ya sea la familia, los amigos o algún conocido. Asimismo, las condiciones que incentivaron a estos inmigrantes a abandonar su país de origen fueron múltiples, incluso en el cuadro predominante de la pobreza y de la ausencia de ofertas satisfactorias fueron múltiples. Entre ellos podemos destacar el deseo de mejorar las prácticas profesionales, la búsqueda de ahorros para evitar la proletarización del grupo familiar en el pueblo de origen, o el malestar de marginalidad social o política sin perspectiva alguna de salidas locales, en comparación con ocasiones apetecibles en otros lugares. En la Patagonia, el carácter especial lo dan la presencia de los inmigrantes del norte de Europa. Por ejemplo, en Bariloche tenemos los alemanes y los suizos. En la estancia de Santa Cruz tenemos lo que serían los ingleses y los escoceses, y en Chubut tendremos lo que serían los galeses. Por supuesto, no hay que olvidarlos a los italianos y a los españoles que están en los valles de Río Negro, y estos se dedican a los cultivos frutales y de hortalizas. Bien, alumnos, como la profe les decía anteriormente, el tema de hoy es los inmigrantes en la Patagonia. Si bien, como ya hemos visto, vienen varios inmigrantes de otras partes del mundo, pero también debemos tener en cuenta acerca de los hombres y las mujeres provenientes de otras provincias de la República Argentina, los cuales han tenido un gran auge en la segunda mitad del siglo XX. Estos se han apoderado de los centros urbanos de la región. Pero tampoco debemos olvidar que la Patagonia, como en todo el país, es uno de los desafíos del siglo XXI. Lo que se busca, y lo voy a ir anotando en la pizarra, si ustedes también lo puedan ir copiando, que lo que se busca es un equilibrio demográfico.
Bien, lo que se busca es un equilibrio demográfico. En este sentido, la Patagonia es el reflejo de lo que pasa en sí en todo el país. Bien, alumnos, ahora vamos a ver otros aspectos los cuales son importantes para analizar. Primero que nada, vamos a ver lo que sería la economía. Bien, otro de los factores a tener en cuenta, como dijimos, es la economía. En la región patagónica, el 84% pertenece a lo que serían los productos petroleros, mientras que un 80% pertenece a lo que sería la extracción de gas natural. Y por otro que tenemos para analizar también es que gran parte de la economía también aporta muchísimo lo que sería el turismo, tanto interno como externo. Tenemos que tener en cuenta que la Patagonia es uno de los puntos turísticos más visitados de lo que sería la República Argentina, tanto, como ya dijimos, por nativos como para extranjeros, y esto se debe a sus nutridos paisajes y ciudades, los cuales se encuentran al pie de la precordillera de los Andes. Esto presenta grandes atracciones turísticas, lo que favorece muchísimo lo que sería la economía de esta región. Por otro lado, también tenemos un factor cultural. Bien, el siguiente, un factor cultural, el cual el escenario cultural del extremo sur de nuestro país es indispensable no poder asociarlo a su historia, cómo esta ha sido impactada, su cultura ha sido impactada por la llegada de los inmigrantes a la Patagonia, trayendo culturas nuevas, implementando nuevas creencias y demás. Bien, chicos, un claro ejemplo de esto sería San Carlos de Bariloche. Este es uno de los principales centros de atracción de población. Su economía se encuentra altamente concentrada y globalizada en torno a lo que sería el turismo. Presenta una homogeneidad de composición social. La composición de la población se ha complejizado aún más desde mediados del siglo XX con el aumento de los inmigrantes en la región patagónica. La presencia extranjera fue proporcionalmente más importante que la nativa durante los últimos años. Bien, alumnos, como la profe les decía anteriormente, el tema de hoy es los inmigrantes en la Patagonia. Si bien, como ya hemos visto, vienen varios inmigrantes de otras partes del mundo, pero también debemos tener en cuenta... Bien, chicos,
Ahora a continuación lo que vamos a hacer es que vamos a ir repasando todo lo que hemos visto en el transcurso de la clase y en base a eso vamos a ir armando un pequeño esquema en el pizarrón al que ustedes pueden ir copiándolo para que lo tengan en su carpeta. Bien, a ver, vamos a comenzar poniendo entonces el nombre del tema que hemos visto hoy. ¿Cómo era el nombre del tema, chicos? Bien, las inmigraciones en la Patagonia. ¿Qué conceptos o qué ideas ustedes creen o pudieron rescatar que sean importantes? Así nosotros los vayamos poniendo en el esquema que está haciendo acá la profe. ¿Qué es importante que sepamos respecto a esto? Con respecto al tema, dice los inmigrantes. ¿A qué hacíamos referencia cuando hablábamos de inmigrantes? ¿Qué Claro. nos decía la profe hace rato? Claro, yo le decía que primero que nada tendríamos que saber qué son los inmigrantes para hablar. No sé si algunos de ustedes recuerdan o fueron tomando apuntes. Bien, los inmigrantes son aquellas personas que llegan de un país diferente al nuestro para instalarse acá, por ejemplo, de manera permanente. Un ejemplo que yo les daba es que, por ejemplo, personas que vienen de otros países, como por ejemplo Ecuador, a radicarse en este país que sería Argentina. Como por ejemplo, se radican, quiere decir que se instalan de manera permanente. Bueno, eso sería lo que sería las inmigraciones. Bien, eso sería lo que serían los inmigrantes. ¿Por qué será que estos se van de su país de origen y se asientan en nuestro país, en nuestra Patagonia? ¿Qué será que buscan? Bien, una mejor calidad de vida. Bien, ¿qué será que buscan estas personas que migran hacia otros países? Bien, una mejor calidad de vida. Muchas veces estas personas deciden irse de su país de origen por muchas veces algunos conflictos bélicos, guerras, por las condiciones políticas. ¿Y de dónde dijimos que son la mayor parte de inmigrantes que vienen a la Patagonia? Eso fue lo que yo les había dicho, que la Patagonia se caracteriza especialmente por tener inmigrantes del norte de Europa, ¿se acuerdan? Yo le nombré 4 provincias que abarcaba la Patagonia, donde se instalaban estos habitantes del norte de Europa. Una de ellas, por ejemplo, era Bariloche, donde se instalaban los alemanes y los suizos. Después teníamos lo que sería en las estancias en Santa Cruz, que se instalaban los ingleses y los escoceses. Y luego tendríamos en los valles del Río Negro lo que serían los italianos y los españoles. Bien, chicos, ¿qué más podemos resaltar para seguir aumentándole el esquema? ¿Qué otros aspectos consideran ustedes que es importante para poder ir anotándolo en el esquema? ¿En qué parte dijimos que se encontraba la Patagonia también? Bien. Yo les había explicado al principio dónde estaba ubicada y qué provincias australes abarcaba. Dijimos que la Patagonia está ubicada en el extremo sur del continente americano, abarcando las provincias de Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. También la Antártida e islas del Atlántico Sur. Bien. Bien, chicos. Y otros factores que hemos
analizado nosotros anteriormente, que teníamos la economía. También hemos visto la demografía. La cultura. Hace rato también hemos hablado sobre lo que era, por ejemplo, la demografía, cómo influía en la población la llegada de los inmigrantes, como así también cómo esto aportan a lo que sería la economía, que no solamente la Patagonia tiene su porcentaje económico debido a la extracción de recursos no renovables como el petróleo y el gas natural, sino que en esto también influía lo que era el turismo. Que este no solo, tanto el turismo interno como externo. Y luego dijimos también sobre la cultura y cómo la llegada de los inmigrantes había impactado en la cultura en la Patagonia, diversificando en la misma. ¿Tienen algo más que quieran resaltar? Aportar. ¿O alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro? Por ejemplo, si yo les digo, para que ustedes puedan identificar claramente, cuando yo les digo, ¿qué entienden ustedes por emigraciones y qué serían las inmigraciones? ¿Cuál era la diferencia entre emigrar y inmigrar? No sé si se acuerdan, yo les había dado un ejemplo. Emigrar, ¿qué quiere decir emigrar? La emigración es cuando nosotros salimos, por ejemplo, del país de Argentina y nos trasladamos a otro país, por ejemplo, Brasil, y nos vamos a radicarnos en él, es decir, trasladarnos de manera permanente. Es decir, cuando nosotros salimos de un país hacia otro. Y las inmigraciones son cuando llegan habitantes de otros países a radicarse en el nuestro. Bien, chicos, si no hay ninguna duda, entonces esto sería todo por la clase de hoy. Bien, chicos, que estén muy bien. Hasta la próxima clase.